Vamos, hermanos, a abordar un tema importante acerca de nuestro cuerpo como templo de Dios. Y vamos a repasar la historia acerca del templo. Y vamos a partir, hermano, del primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Cuántos años transcurrieron desde que salieron de Egipto, hermano? 480 años. Bueno, ahí nos ubicamos precisamente después de ese tiempo, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Bien, es aquí donde se habla por primera vez del templo para Dios, hermano, la casa de Dios, también llamada así. Bueno, esto es muy diferente a lo que hoy en día se conoce como templo. Si usted observa, el templo no era para que la multitud o la congregación de Israel entrara a él. Pues mire sus dimensiones, solamente medía el equivalente a 27 metros de largo por 9 de ancho y alto 13.5 metros. Esas eran todas sus dimensiones. Obviamente que el pueblo de Israel no podía entrar dentro, además no era permitido, solamente, hermano, lo hacía el sacerdocio, solamente los levitas, los sacerdotes son los que entraban al templo, y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces ahí tenemos, hermano, este templo que ya hemos explicado en otros estudios que era un prototipo de lo que fue el paraíso, pues la orientación que tenía era precisamente dando la espalda al este, donde sale el sol. Y bueno, las palmeras que había, los botones de flores y todo ese ornamento, ese adorno que tenía el templo, daba sin duda alusión a lo que era el paraíso, que fue y estaba custodiado, hermano, cuando el hombre fue echado del paraíso por unos querubines, como lo menciona ahí la palabra de Dios, querubines que revolvían una espada encendida. Y si habla de querubines, pues habla de por lo menos 2 querubines, que era lo que se puso precisamente en el arca del pacto, se puso en el lugar santísimo. Y la Biblia habla, hermano, de que Dios mora entre los querubines. No había acceso, hermano, hacia el templo para el pueblo, no había acceso para el lugar santísimo, pero a través del sacrificio de Cristo y siendo lavados en su sangre, ahí están las figuras que había en el atrio, el lugar del holocausto, el altar de los sacrificios, luego la fuente de agua. De esa misma manera, hermano,
fue necesario el sacrificio de Cristo y que nosotros fuéramos lavados en el bautismo, y es ahí, hermano, donde somos lavados por su sangre, por su sacrificio que Él derramó, y de esa manera, hermano, podemos tener acceso hasta el lugar santo, a la presencia de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Un lugar sin duda muy importante en la vida del pueblo de Israel. Y bueno, ese lugar, hermano, que se construyó aproximadamente en el año 957 a.C., fue derribado por los babilónicos que invadieron Jerusalén, sí, más o menos en el año 587 a.C. Y de esa invasión nos habla el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Estamos introduciendo, hermano, algo de historia de lo que fue el templo que originalmente edificó Salomón. Cabe decir que su padre David le dejó tesoros que él había apartado, que él había dedicado para la construcción de ese lugar. A él no se le permitió construirlo porque había derramado mucha sangre, pero se le dio la promesa que su hijo Salomón lo habría de construir. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos? En el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, es decir, el templo, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor. El pueblo de Israel fue exiliado, fue llevado cautivo a Babilonia en ese tiempo, repito, aproximadamente en el año 587 a.C. Segundo libro de Crónicas también narra este mismo hecho, allí en el capítulo 36, segundo libro de Crónicas 36, versículo 19. ¿Lo tenemos? Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Ahí está, hermano, la destrucción del templo. Posteriormente, hermano, gracias a que el rey Ciro, rey de Persia, permitió que los israelitas regresaran no solamente de su cautividad, sino que regresaran a edificar la casa en Jerusalén, como dice ahí Esdras 1, versículo 2. Gloria a Dios, dice el versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Ahí está, es el siguiente libro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, excitó, otra versión dice, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia,
el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bien, el templo, hermano, fue nuevamente reconstruido más o menos en el año 516 antes de Cristo. Luego, cuando Jerusalén pasó a ser subyugada por el imperio de los griegos, comandado por Alejandro el Magno, también sufrió destrucciones, pero aún se mantuvo en pie. Y fue en el año 37 antes de Cristo que Herodes, llamado Herodes el Grande, reconstruyó o amplió, remodeló, se puede decir también así, el templo, ya que hizo una gran explanada que equivale como a 30 canchas de fútbol. Y esa explanada, hermano, la sustentó con muros alrededor, porque se decía el templo del monte. Entonces estaba en un monte donde estaba muy angosto y tuvieron que hacer una gran explanada, y esa gran explanada la sustentaron con una especie de muros de contención alrededor. Bien, pues ese templo, hermano, que estaba en pie en los tiempos del Señor Jesús, Jesucristo profetizó su fin en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Vamos ahí al Nuevo Testamento. Mateo 24, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahí está, hermano. Note usted que en cierta manera sus discípulos se sentían muy afortunados, quizás hasta orgullosos del templo, y se los mostraron, le mostraron al Señor los edificios del templo. Versículo 2, y respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor Jesucristo profetiza su fin del templo, de aquel templo hecho de piedras, hecho de maderas, hecho inclusive de oro, hecho de los mejores materiales. El Señor no se asombra ante esta admiración de los discípulos que le mostraban el templo. El Señor simplemente llama y tajadamente les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor habló de su fin, de ese templo, y nunca habló de que ese templo fuese a ser reconstruido. Simplemente dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En Lucas capítulo 21, el Señor profetiza de esos días en que el templo había de ser destruido. Lucas capítulo 21, ¿lo tenemos, hermanos? Leemos ahí desde el versículo 20, dice: en el nombre del Señor Jesús: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos
son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Esta profecía aplica de manera particular, de manera exclusiva a este pueblo Israel, no a todo el mundo. Aclaro esto porque hay quien aplica esto a todo el mundo. No, aquí dice que esta profecía se habría de cumplir y de hecho se cumplió en este pueblo Israel. Versículo 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes se cumplan. Gloria a Dios. Capítulo 23 del mismo de Lucas. El Señor habla, vuelve a profetizar de esos días que habrían de vivir en Jerusalén, sobre todo en Jerusalén. Capítulo 23, el versículo 26. Y llevándole tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde, ¿quién es el árbol verde en este caso, hermano? El Señor Jesús. Si en el árbol verde, tome en cuenta que el Señor lo llevaban para crucificarle, ya lo habían azotado, ya lo habían herido. Y refiriéndose a eso, Jesús les dice: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, en aquel que no se encontró fruto, ¿qué se hará? Y ahí vemos, hermano, que estas profecías precisamente se cumplieron en el año 70 de nuestra era. De hecho, el asedio duró desde el año 69 y duró poco más de un año. El asedio comenzó en el tiempo de la Pascua de los judíos, que más o menos es en el mes de abril, y siguió hasta que los romanos invadieron, conquistaron totalmente Jerusalén. Fue hasta el siguiente año, a principios del mes de septiembre, en el año 70. Un asedio, hermano, que duró todo ese tiempo. Los que defendían Jerusalén sufrieron hambres y defendieron, hermano, hasta la muerte. La mayoría de ellos defendieron hasta la muerte Jerusalén para que no fuera tomada por los romanos. Los romanos iban al mando del general Tito, hijo del emperador, por cierto, Vespasiano, que invadió Jerusalén. La intención, según las instrucciones del emperador, no era destruir el templo, pero estaban tan airados, tan enojados las tropas romanas, que quemaron todo. Algunos historiadores, el historiador Flavio Josefo, contemporáneo de los apóstoles del primer siglo, él relata de que aproximadamente había 1.100.000 habitantes en toda Jerusalén. Y bueno, fueron diezmados, pues solamente algunos 100.000
fueron llevados cautivos, los demás fueron masacrados, fueron muertos. Aunque los romanos también, su ira, su enojo, que los llevó al grado de destruir el templo y aún de contradecir las instrucciones del emperador que se conservara ese templo, fue porque ellos también, hermanos, fueron muertos, muchos de ellos fueron muertos por los rebeldes que defendían Jerusalén, los rebeldes para los romanos. Y es ahí, hermano, donde comienza el exilio, y hasta el día de hoy, hermano, no se vuelve a construir un templo literal. No. En el año 691 ya de nuestra era, en el siglo VII, los musulmanes construyeron ahí lo que se llama la cúpula de la roca, o el domo de la roca, o la cúpula dorada. Es lo que predomina o está hasta el día de hoy. Por cierto, que ni los judíos ni los extranjeros tienen derecho de acceder a la cúpula de la roca, solamente los musulmanes. Ellos están apropiados de esa zona, de ese lugar donde estuvo construido el templo que originalmente construyó Salomón. Hasta el día de hoy ahí está, aunque también tuvo una catástrofe, un terremoto que lo derribó en el año 1015 aproximadamente, y después a los 8 años lograron volver a reconstruirlo, y es lo que hoy en día está ahí en Jerusalén, el domo de la roca, donde los musulmanes dicen que ahí fue donde su profeta Mahoma ascendió al cielo en un caballo. Bueno, eso lo dice la enseñanza de los musulmanes, que por cierto dicen que a quien iban a sacrificar era no a Isaac, sino a su hermano Ismael, fue al que iban a sacrificar, aludiendo a ellos que él era el primogénito, y hasta el día de hoy ostentan eso. Bien, pero vemos, hermano, que bíblicamente no hay ningún interés en las profecías de que ese templo literal se vuelva a edificar. El Señor Jesucristo simplemente profetizó su fin, y así fue. Si hoy en día usted va a Jerusalén, y lo que va a encontrar es el muro occidental, llamado también en hebreo el Kotel, o llamado también el muro de las lamentaciones. Pero ese muro, hermano, no era ni siquiera parte del templo. No, ese muro era, hermano, parte de la gran explanada que hizo Herodes. Pero el templo que estaba sobre la explanada en el monte, porque así se llamaba el templo del monte, fue destruido en su totalidad. De ese templo se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo claramente: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, ahora el Señor, hermano, nos habla de otro templo, y es lo que queremos meditar en el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 2. Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer desde el 13 y hasta el versículo 22. ¿Lo tenemos?
Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló, ¿en dónde? En el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba, ¿de qué hablaba el Señor, hermano? Del templo de su cuerpo. El Señor ahora de lo que habla es no del templo de piedra, no del templo de material, no, sino ahora de lo que habla el Señor es del templo de su cuerpo. Versículo 22 dice: por tanto, cuando resucitó de los muertos, ¿a los cuántos días resucitó, hermano? A los 3 días. Y Jesús dijo en el versículo 19: destruir este templo, ¿y en cuánto tiempo lo levantaría? En 3 días. Versículo 22, continuamos leyendo: por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Ahí está, hermano, el templo de su cuerpo. Bien. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 20, nos habla de ese mismo templo que es su cuerpo. Sí, vamos a verlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un, ¿qué, hermano? Un templo santo en el Señor, en el cual vosotros, siendo también juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Vuelvo a leer el versículo 22: en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada. ¿De quién, hermano? De Dios en espíritu, el templo. Bien, pero leímos en Juan 2 que él hablaba del templo de su cuerpo, y aquí está hablando, hermano, de la iglesia, la cual está fundamentada principalmente en los apóstoles y profetas. Bueno, ¿y qué acaso su iglesia no es su cuerpo? Amén. Primera a los Corintios capítulo 12. Vamos allí a primera a los Corintios capítulo 12. Leo primeramente el versículo 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo es uno, óigalo bien, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Nos pasamos al versículo 20. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero ¿qué cosa, hermano? Un cuerpo. Sigue diciendo: ni el ojo puede decir a la mano: no te he menester o no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes,
mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Versículo 27, pues vosotros sois, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo y miembros en parte. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermano, es el templo. Él hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo de Cristo a la vez es el templo. Romanos capítulo 12, carta a los Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo, ¿en qué, hermano? En Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo, y si somos el cuerpo de Cristo, somos a la vez el templo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque si su iglesia es su cuerpo, y Él habló del templo de su cuerpo, entonces su iglesia es el templo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. ¿Lo tenemos? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué, hermano? A la iglesia, la cual es, ¿qué es la iglesia? Su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La iglesia es su cuerpo, y Jesús habló del templo de su cuerpo. Quiere decir que a la vez, hermano, la iglesia es el templo de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 5, de ahí mismo de Efesios, versículo 30. Porque somos miembros de ¿quién? Versículo 30 de Efesios 5. Somos miembros de su cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? De Cristo, de su carne y de sus huesos. Bendito el nombre de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, leemos allí el versículo 18. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Y Él es la cabeza, hablando de Cristo. Él es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Versículo 24 dice también que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿quién? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Y si somos su cuerpo, somos también su templo. Ese templo, hermano, que al tercer día se levantó. Que el Señor dijo, en 3 días lo levantaré. Alabamos el nombre
nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí está, hermano, lo importante de que ahora no hay un templo físico, no hay un templo de piedra, de ladrillo, no, hermano. Ahora el templo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bien, vamos a ir a ver una escritura en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14. Hay algo que llama la atención, es muy interesante considerarlo. 14, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bien, dice aquí la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a ustedes. Fíjese cómo dice: y os tomaré a mí mismo. Alguien al no comprender esto dirá: bueno, pues ¿qué no vienes por mí, Señor? ¿Cómo está eso que te tomarás a ti mismo? Ciertamente, hermano, el Señor se tomará a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo, que es la iglesia, es parte de Él, hermano. Es el mismo. Por eso dice el texto: y os tomaré a mí mismo, su cuerpo, que es su iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. Gloria a Dios. Hay una cita más ahí en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Me hizo recordar esa expresión que dice: os tomaré a mí mismo, porque somos parte de Él, somos el cuerpo de Cristo. 2, versículo 19. Y no teniendo la cabeza, o sea, aquellos que no se sujetaren a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Ahí está, todo el cuerpo es alimentado y está unido por ligaduras, conjunturas, y crece en aumento de Dios. Somos parte del mismo, de su cuerpo, y si su cuerpo es el templo, la iglesia es el templo de Dios. Es por eso, hermano, que bíblicamente no se habla de un templo como un recinto, como un edificio, no, mucho menos de iglesia, hermano. Eso sí, la Biblia nunca menciona a un lugar, a un edificio como iglesia. La iglesia somos los congregantes. La iglesia, hermanos, somos su pueblo, los redimidos. De igual manera, ahora el templo, que es morada de Dios en espíritu, es la iglesia. Su cuerpo es el templo de Dios. Y cada uno de nosotros también, en lo particular, hermano, venimos a ser templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 3, primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Es una pregunta retórica, no para esperar respuestas, sino para afirmar. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
Y si alguno violare el templo, el cuerpo, Dios destruirá al tal. El templo de Dios, el cual sois vosotros, el cual somos nosotros, es santo, hermano. Hemos dicho que santo es un sinónimo de limpio también. Por eso es que el cuerpo, hermano, no se puede ensuciar con tatuajes, con perforaciones, con piercing. ¿Dónde dice eso? Bueno, pues desde el Antiguo Testamento. Miren lo que el Señor dijo allá en Levítico capítulo 19. Libro de Levítico capítulo 19. Hoy en día hay gente que ve muy común tatuarse y hasta se ponen un texto. ¿Qué le parece? Se ponen una cruz. Hay tatuajes religiosos también. Pero el Señor es muy claro desde el Antiguo Testamento, lo dijo ahí en Levítico 19, versículo 28. No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni qué más. Versículo 28. Ni imprimiréis, otra versión habla claramente, ni haréis tatuajes en vosotros, porque eso es el tatuaje, una impresión, es decir, se imprime una imagen, una figura, y la Escritura dice claramente, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y como que se firma el Señor diciendo, yo el Señor. No hagan esto, no contaminen su cuerpo, no lo ensucien. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo al Nuevo Testamento, primero a los Corintios 6, primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tenemos? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para quien es el cuerpo, para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Otra de las formas de ensuciar el templo, hermano, es la fornicación. Toda relación fuera del matrimonio es abominable delante de Dios. Por eso la Escritura dice allá en Hebreos 13, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Toda relación fuera de matrimonio, hermano, es fornicación o es adulterio o son también desviaciones sexuales. Pues hoy en día, hermano, se ha pervertido tanto el ser humano que tienen relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo eso contamina, ensucia el cuerpo. Y a nosotros que el Señor nos dice que nuestro cuerpo es su templo, es para el Señor. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 19 de ahí mismo, de 1 Corintios 6, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra pregunta con retórica, no para ponerlo en duda, sino para afirmar esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué cosa es el templo del Espíritu Santo ahora, hermano? ¿Nuestro qué? Vuestro cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios. Vamos a
glorificarle, es decir, que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado. ¿En qué, hermano? ¿En nuestro qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien, hermano, dice: no, Dios solamente mira lo de adentro. No importa cómo vistas, cómo trates el cuerpo. Se equivocan terriblemente. La Biblia dice aquí, hermano, que hay que darle la gloria a Dios aún con nuestro cuerpo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Estamos hablando del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis ¿en qué? En sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Deseos. El cuerpo tiene deseos de andar exhibiéndose, de andar provocando, de andar seduciendo. El cristiano ahora no debe de obedecer esos deseos. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros, hablando de los miembros de nuestro cuerpo, no los presentemos al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Que ahora estos labios sirvan para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y no para maldecir. Que ahora, hermano, estos pies sirvan para llevar las buenas nuevas del Evangelio de paz. Que ahora estas manos sirvan para hacer el bien. El que trabaje o el que hurtaba dice: no hurte más, antes trabaje. O el que hurtaba dice: no hurte más, antes trabaje con sus manos, obrando ¿qué cosa? Lo que es bueno. Ahora nuestros miembros los usamos para la justicia, para agradar a Dios. Pero alguien, hermano, que pretende ser cristiano o cristiana y que viste muy provocativamente, ¿estará glorificando a Dios? ¿Estará presentando sus miembros para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado? No, hermano. Antes, más bien, está generando concupiscencias en los hombres, sobre todo los hombres que tienen deseos, malos deseos hacia la mujer. Ahí vemos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 27. ¿Lo tenemos? Oísteis que fue dicho: no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, es terrible, hermano, que el hombre mire a una mujer para codiciarla. Pero también es terrible que la mujer, hermano, se muestre o muestre su cuerpo, que lo luzca a los hombres. Antes, hermano, en siglos pasados, las modas del vestir era a ver cuál mujer se vestía mejor. Lamentablemente hoy en día la moda es a ver cuál se desviste mejor. Y las modas, hermanos, sépanlo también, que la mayoría de las modas son inventadas o son originadas por hombres homosexuales, hombres pervertidos sexualmente, y ellos son, en la mayoría de los casos, los que sacan las modas para que la mujer exhiba su cuerpo.
ya sea descubriéndolo o ya sea trayéndolo demasiado ajustado. Eso es terrible, hermano. ¿Y cómo se puede pensar en una cristiana que exhibe su cuerpo y que los hombres, ¿verdad?, lejos de mirarla con respeto como una mujer de Dios, la miran con codicia, la miran con lascivia? ¿Por qué? Porque ésta exhibe su cuerpo. Todo eso, hermano, es terrible. Y lo peor de todo es que muchos de estos hombres y de estas mujeres se dicen ser cristianas hoy en día. Tienen apariencia de piedad. Les cuento una anécdota que fue real. Bueno, a mí no me pasó, pero un hermano vio que un hombre se le quedó viendo a una mujer en la parada del autobús, y ahí estaba el esposo de esa mujer y le reclamó al hombre diciéndole: ¿qué le ves a mi mujer? Y ¿sabe lo que dijo el hombre? Nomás lo que usted me permita ver. Es terrible, hermano, entonces, que las mujeres exhiban su cuerpo y que generen concupiscencia en los hombres que las miran, que las ven. Por eso, mire lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Por eso dijimos que no íbamos a llegar a este punto, a nuestro cuerpo como templo de Dios. Y como tal, hermano, debe de ser tratado nuestro cuerpo, pues con él también glorificamos a Dios. Versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. No está hablando de lo de adentro, sino literalmente habla de nuestros cuerpos, que los presentemos en sacrificio vivo. Y hay que presentar nuestros cuerpos, repito, está hablando de los cuerpos, hay que presentarlos, ¿qué más, hermano? ¿Cómo? Santo, es decir, limpio, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Una mujer, entonces, para cuando se viste, debería de verse en el espejo y decir: Señor Dios, te agrado así. Y no decir y verse sus curvas, su cuerpo, y decirle al esposo: te agrado así, esposo, o agradaré así a los que me miran, seré la sensación, seré la atracción. Nuestro cuerpo debemos de vestirlo agradable a Dios, es decir, que agrade a Dios. Amén. Y no os conforméis, es decir, no se acoplen o no se ajusten a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No según el mundo. Desde allá, desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 22:5, voy a leerlo también, Deuteronomio 22:5. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 22, versículo 5: no vestirá la mujer hábito, es decir, ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, la Biblia, sí, hermano, tiene especial cuidado
de cómo una mujer cristiana debe de agradar en su cuerpo a Dios, vistiéndolo con honestidad. Primera Timoteo capítulo 2, primera carta a Timoteo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 9: asimismo también las mujeres ataviándose como con hábito o con ropa honesta, hermano, con un hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino, es decir, en lugar de eso, de vestirlo con perlas, oro, cabellos encrespados, sino en lugar de eso, debe de vestirse ¿de qué? De buenas obras. De buenas obras. Ese es su atavío, principalmente de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Porque si las cristianas son mujeres que profesan piedad, deben de ataviarse en hábito honesto. Bueno, la honestidad, hermano, no la fija un hombre, no la fija un pastor, no. La honestidad la fija Dios, hermano. Digo esto porque alguien se atrevió a decir por ahí, honesto es 3 dedos o 4 dedos abajo de la rodilla. Y resulta que cuando traen esos 3 o 4 dedos abajo de la rodilla y se sientan, resulta que la falda ya se fue arriba de las rodillas. Qué tremendo, hermano. No, Dios fue tan celoso y es tan celoso, pero en el Antiguo Testamento les dijo que cuando lo hicieran altar, no lo hicieran con gradas. ¿Sabe por qué? Les dijo, porque no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué pasa cuando una mujer, aunque traiga el vestido largo, tiene que subir un escalón muy alto, un peldaño muy alto? Se levanta su falda. Y por eso el Señor dijo, no pongan gradas, no pongan escalones, porque no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Primera carta del apóstol Pedro, y esto es tan importante porque ya vimos, hermano, que nuestro cuerpo viene a ser ahora en el Señor el templo del Espíritu Santo, el templo o la morada de Dios en Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3, lo tenemos, versículo 1 en adelante. Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación o la conducta de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Cuando habla de conversación, habla vuestra casta conducta que es en temor, es decir, en el temor de Dios. El adorno de las cuales, ¿de quiénes? De las mujeres. El adorno de las cuales no sea externo, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas. Todo lo que sea adorno dice que no sea externo, no debe de ser por fuera. Si la mujer usa anillos y no tienen un propósito para hacer comida o para trabajar, ¿qué son los anillos, hermano? Adornos. Si la mujer usa aretes y los hombres también, porque ya también los hombres se han desviado en ese sentido, si usan aretes, hermano, ¿qué son los aretes? ¿Serán una herramienta útil para trabajar? No, son adornos. Y vamos, hasta provocan a los ladrones que en muchas ocasiones hasta les han jalado y rasgado sus orejas al jalarle aquellas joyas que consideran valiosas. ¡Qué terrible!
Por eso el texto dice claramente: el adorno no sea exterior, es decir, en nuestro exterior, en nuestro cuerpo, no sean los adornos, sino más bien, dice el versículo 4, en el interior. El adorno debe de ser en el hombre interior, un ornato. ¿Qué es ornato? Es un adorno de espíritu agradable. Que tu adorno sea un espíritu agradable, una persona, un cristiano, una cristiana que es agradable, y no que siempre se ve malhumorada, irritada, enojada. No, el adorno debe de ser un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas, ¿cuáles mujeres, hermano? Santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios por su palabra. Ahora, hermano, ya no hay un templo literal. Ya no hay un edificio de ladrillos o de piedra. No, ahora el templo, ¿quién es, hermano? Somos nosotros, la iglesia, y en lo particular, cada uno de nosotros somos el templo de Dios, por lo cual debe de ser santo y agradable a Dios. Dios les bendiga.